El padre sin cabeza, la terrible experiencia de Omar. Hay ciudades que, al caer la noche, no solo se duermen, sino que despiertamente susurran viejas leyendas y miedos olvidados. En Panamá, una de esas historias oscuras ronda los alrededores de la iglesia de Don Bosco. Pero esta no es solo una leyenda para contar en la esquina, es una advertencia. Y Omar, un taxista con más de 2 décadas de servicio nocturno, estaba a punto de descubrir que incluso el más veterano no está a salvo de las sombras que viajan de pasajeras. Omar había visto pasar la vida por la ventana de su taxi durante 25 años, o incluso más. Había escuchado cientos de historias de borrachos, ladrones y, sí, de espantos. Sus colegas le contaban con ojos abiertos sobre damas que desaparecían al llegar al destino o niños que se subían en caminos vacíos. Omar no era escéptico, simplemente era afortunado. La noche, para él, siempre había sido solo una fuente de ingresos, no un portal a lo desconocido. Eran cerca de las 11 de la noche, y el cansancio ya le pesaba en los párpados. La luz amarilla de las farolas se reflejaba en el asfalto mojado, y Omar pensaba en el plato de comida caliente que le esperaba en casa. Uno más y me retiro, se prometió por milésima vez. Justo en ese momento, una figura le hizo la parada bajo el tenue halo de una farola. Era un hombre vestido con sotana, un sacerdote. Parecía estar sumido en una profunda meditación, con la cabeza ligeramente inclinada. Omar sintió un ligero alivio. Un cura, pensó, siempre es un cliente tranquilo. El sacerdote abrió la puerta trasera y deslizó su cuerpo silenciosamente en el asiento. «Buenas noches, padre», saludó Omar. «A la iglesia, hijo. Necesito orar», fue todo lo que dijo, con una voz profunda y extrañamente apagada. El camino era corto, afortunadamente, hacia una de las iglesias cercanas que Omar conocía bien. Para romper el silencio incómodo, el taxista intentó entablar conversación, como solía hacer con sus clientes. «Está haciendo mucho frío, padre. ¿Va a pasar la noche allí?» Silencio. «¿Todo bien, padre?» Lo noto un poco pensativo. Más silencio. Omar se sintió un poco irritado. Llevaba una figura de respeto y ésta ni siquiera tenía la cortesía de contestar. Se encogió de hombros, pensando que quizás el cura estaba preocupado por algo grave. Finalmente, llegaron. Omar detuvo el taxi justo frente a la verja de hierro de la iglesia. Puso el freno de mano y se giró hacia el asiento trasero para indicarle el precio al sacerdote. «Serían, padre». La frase murió en su garganta. El aire se congeló en un instante.
El corazón de Omar dio un vuelco que le hizo sentir un dolor agudo en el pecho. A la luz del poste exterior, y con el resplandor interior de la luz de cortesía del taxi, Omar pudo ver claramente a su pasajero. La sotana estaba allí. Las manos, juntas sobre el regazo, estaban allí. Pero lo que debería haber sido el cuello y la cabeza del sacerdote era solo un vacío oscuro, un borde desgarrado en la tela, donde la carne y la mente habían desaparecido. El hombre seguía sentado, perfectamente erguido, como si la ausencia de su cabeza fuera lo más normal del mundo. El cuerpo sin cabeza del sacerdote permaneció sentado por un segundo más, antes de que el peso de lo irreal se apoderara de él. Con una lentitud sobrenatural y macabra, la figura abrió la puerta del taxi, deslizó el cuerpo hacia afuera y, sin hacer el menor ruido de pasos, se esfumó en la oscuridad de la entrada de la iglesia. Omar no gritó, no pudo, solo sintió el escalofrío helado de la silla vacía, un frío que no era del ambiente, sino del terror puro. Pisó el acelerador, saliendo disparado del lugar, dejando atrás al cliente que no le pagaría nunca, pero que le había cobrado para siempre la tranquilidad de sus noches. Omar no volvió a trabajar después de medianoche. Su fe en lo racional había sido decapitada aquella noche. Y aunque muchos taxistas y vecinos lo tildan de loco, la historia del padre sin cabeza de Don Bosco ha encontrado un nuevo testigo. Los más viejos dicen que es el alma en pena de un sacerdote que fue víctima de una traición sangrienta hace muchos años y que su espíritu sigue buscando consuelo para su alma. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, cerca de esa iglesia en Panamá, en las altas horas de la noche, algunas personas aseguran ver a un hombre en sotana pidiendo un viaje. Pero no te atrevas a entablar conversación con él. Podrías descubrir, como lo hizo Omar, que algunas preguntas no tienen respuesta. Si esta historia te hizo sentir el escalofrío de la noche, síguenos para más terror. Encontrarás las leyendas más oscuras y los encuentros más escalofriantes que demuestran que, a veces, la realidad es mucho más aterradora que la ficción.